Continuamos con nuestro estudio del libro de Oseas y llegamos al capítulo 11. Y Dios mediante, menos el último versículo del capítulo 11, el versículo 12, que parece que enlaza mejor con el capítulo siguiente, vamos a ver todo el capítulo. O sea, 11 del 1 al 11. Y dejaremos el 12 para la siguiente ocasión, si Dios quiere. Y dice así la palabra del Señor, Oseas capítulo 11. Leo en la versión de las Américas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos, seguían sacrificando a los Baales y quemando inciensos a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero no comprendieron que yo lo sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey porque rehusaron volver a mí. Versículo 6. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma? ¿Cómo podré tratarte como a cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como paloma, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Conforme hemos ido avanzando en el libro de Oseas, hemos podido comprobar que a pesar de las advertencias continuas de juicio de Dios a través del profeta, la rebeldía de la nación de Israel, su idolatría, su decadencia moral, su depravación iban en aumento. De manera que Dios les dice, la sentencia ya está dictada, el castigo es seguro. Vais a ser conquistados por un pueblo invasor, vais a ser masacrados y los que sobrevivan van a ser llevados al exilio. Pero de pronto llegamos al capítulo 11 y aparece como una luz de esperanza en medio de tanta denuncia, tanto juicio, tanta oscuridad, y no es ni más ni menos que la luz del precioso e incomparable amor de Dios. Reina Valera titula ese título no inspirado, pero que sí nos guía para ver los capítulos. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Reina Valera lo titula El amor de Dios por su pueblo. Y ambos títulos están acertados porque el tema principal de este capítulo es la compasión y el amor de Dios por su pueblo. Y en este texto vamos a ver 7 puntos que hablan de ese amor y de esa compasión de Dios por su pueblo. 7 puntos que hablan del amor y de la compasión de Dios por su pueblo. En el versículo 1 vamos a ver el amor especial de Dios para con su pueblo. El versículo 2, la respuesta de Israel frente a este amor de Dios. La respuesta presente de Israel, es importante este matiz, la respuesta presente de Israel al amor de Dios. Los versículos 3 y 4 vamos a ver el amor de Dios a pesar de la rebeldía de Israel. En los versículos 5 y 6, cuarto punto, el amor de Dios disciplina a su pueblo. El sexto punto, versículo 10 y principio del 11, la respuesta futura de Israel al amor de Dios. En el punto 2, la respuesta presente. En el punto 7, la respuesta futura de Israel al amor de Dios. Y por último, el final del versículo 11, punto 7, el amor restaurador de Dios. Así que 7 puntos que nos van a hablar del amor y de la compasión de Dios por su pueblo. Y en primer lugar, el amor especial. Dios tiene un amor especial por su pueblo. Versículo 1, cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Si os fijáis, en el versículo 11 del capítulo anterior, del capítulo 10, veíamos como Efraín era comparado con una novilla, la cual estaba domesticada y a la cual le gustaba trillar, disfrutaba de su trabajo, disfrutaba de su obediencia a Dios, que tenía un yugo fácil sobre sus hombros.
y podía vivir feliz en esa obediencia. Y ahora Oseas vuelve a hablar del pasado de Israel, pero esta vez para recordar la relación de amor especial que tenía con su pueblo, para luego compararlo con la situación presente. Dice el versículo 1, cuando Israel era niño, yo le amé. La relación pasada de Israel con Dios era como la de un padre con su hijo, la del padre con ese niño pequeño. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Este verbo llamar, en el contexto, tiene que ver con escoger. Llamar es sinónimo de escoger. Dios llamó a Israel de Egipto. Dios escogió a este pueblo para sacarlo de Egipto y formar una nación para sí. Un pueblo adoptado como hijo por el Padre Celestial. El pueblo estaba esclavizado en Egipto y Dios, como un Padre amoroso, manifiesta un amor especial escogiéndole. Un pueblo que no merecía nada y le escoge para sacarlos de Egipto, para liberarlos de su esclavitud. Leemos en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Le está diciendo Dios a Moisés, entonces dirá a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, y aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Deuteronomio 7, versículo 8 dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios les amó, Dios les rescató, Dios les cuidó en el desierto, Dios les guió en medio de la tierra o hacia la tierra prometida, Dios le dio las instrucciones necesarias para vivir una vida de bendición, y todo ello no porque este pueblo lo mereciera, sino por el puro, soberano amor de Cristo, porque Dios soberanamente decidió darle ese amor, amarle de una manera especial. ¿Y qué hizo el pueblo como respuesta a ese amor especial? Segundo punto, la respuesta presente en el tiempo de Oseas, la respuesta presente del amor de Dios. Pues en respuesta a ese amor especial de Dios, el pueblo muestra desobediencia, rebeldía. Pero Dios, en lugar de destruirlo, fulminarlo en aquel instante por su pecado, le sigue mostrando amor, ¿cómo? Mandando a sus profetas para decirle lo que estáis haciendo no está bien. Volveos a Dios, arrepentíos, viene el juicio sobre vosotros. Y los llama al arrepentimiento porque los ama. Pero por desgracia la respuesta del pueblo fue reafirmarse en su rebeldía, reafirmarse en su idolatría. Cuanto más los llamaban los profetas, versículo 2, tanto más se alejaban de ellos. Y seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Dice Jeremías capítulo 7, versículos 25 y 26. Jeremías 7, 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, lo mismo que denuncia Oseas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esta desobediencia de la nación era una oposición directa, frontal, a su Dios. La respuesta del pueblo al amor de Dios es, ¿tú quieres que te adore? No solo no te voy a adorar, sino que además me voy a inventar mis propios ídolos para adorar a esos falsos dioses. Cuanto más se alejaban de los profetas de Dios, más sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Mirad, el pecado no es algo estático, esto es importante que lo tengáis en mente. El pecado no es algo estático, es algo que va en progresión. Puede ir a veces poco a poco, de manera sigilosa, sin darte cuenta, o puede ir como una montaña rusa puesta abajo, pero el resultado es el mismo. Vas alejándote de Dios. No es estático, peco y mi relación con Dios se queda aquí. No, vas alejándote cada vez más y más de Dios. Hasta que, como vimos en la anterior ocasión, si recordáis, la conciencia es cauterizada. Y si no te arrepientes, el pecado termina destruyéndote, condenándote al infierno por la eternidad. Un tercer punto de este amor de Dios y de esta compasión por su pueblo, versículo 3, es que el amor de Dios es el amor de Dios a pesar de la rebeldía de Israel.
El amor de Dios a pesar de la rebeldía de Israel. Dice, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos visto, yo enseñé a andar a Efraín, yo le llevé a mis brazos. Esta es una imagen muy fácil de traer a la mente, ya que muchos de nosotros somos padres, y también hemos tenido padres, muchos de nosotros, o todos, pero que nos acordamos, porque algunos de los padres han fallecido siendo los niños muy pequeños. Pero tenemos el recuerdo de ese dolor de espalda, cogiendo a tu hijo de los bracitos y agachándote para que dé sus primeros pasos y esté andando como un pato mareado. O ese dolor de brazos cuando lo coges en brazos y lo acunas, o bien para dormirlo, o bien para darle tu cariño, para tener una cercanía con él. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo a este cuidado paterno de Dios para con su pueblo? Bueno, ¿cuál es la respuesta de nosotros para con nuestros padres? Si miramos fotos, si tenemos vídeos, la pauta común es una sonrisa en el bebé, en el niño, un brillo en los ojos, una mirada cómplice con el padre. Pero no hubo mirada cómplice en este pueblo. Dios cuidó a su pueblo como el padre cuida a su hijo. Dios le enseñó a andar, le sustentó. Salieron de Egipto siendo insignificantes. El Señor les cuidó, les llevó en sus brazos a la tierra prometida. Deuteronomio 1, versículos 30 y 31 dice: el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto como el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que había andado hasta llegar a este lugar. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer. Pero hay un más, hay un pero. Mas ellos se han rebelado contra mí. ¿Cuál fue la respuesta de Efraín, de la nación del norte, al cuidado de Dios? Versículo 3. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Dice Reina Valera, y no conoció que yo le cuidaba. Ya vimos al inicio del capítulo 2, versículo 8, que Gomer, esta mujer adúltera que simbolizaba a la nación de Israel, no sabía que era Dios, o sea, 8, el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. No sabían que Él era el que los sanaba, no sabían que Él era el que los cuidaba. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que no comprendieran? ¿Cómo es posible que no conocieran el cuidado de Dios si es que lo estaban viendo? ¿Cómo es posible que achacaran sus bendiciones a los Baales? Y la respuesta es porque el pecado les había cegado, porque el pecado les había hecho necios, porque el pecado había cauterizado su conciencia. Y mientras más cariñosa y más ciertamente les trataba a Dios, más insensibles, más necios, más ciegos eran ellos. Versículo 4. Con cuerdas humanas los conduje, los atraje, dice Reina Valera, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas, sobre su cerviz. Me incliné y les di de comer. Ahora pasa de comparar a Israel con ese niño a un animal de carga, a una bestia de carga, ya que está hablando de cuando Israel estaba esclavo en Egipto. Y cuando en aquella época querían domar un animal salvaje, querían domar una bestia de carga, lo que hacían es ponerle un pesado yugo sobre el cuello para tratar así de controlarlo, de que no tuviera esa movilidad, de que se cansase. Pero Dios no hizo así con su pueblo. Dios nos forzó a amarle, me tenéis que amar porque yo soy Dios. Dios lo hizo con amor y con compasión. Les quitó el yugo de sobre sus quijadas. Les guió, les atrajo, les condujo con cuerdas humanas, con lazos de amor. Se inclinó a darles de comer. Mirad, cualquier rey de esta tierra o cualquier gobernante de esta tierra, si su pueblo se subleva contra él, los manda a matar. Directamente al paredón, a la horca, la pena de muerte que haya en esa nación, pero directamente. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no solo no nos manda a matar, sino que se inclina. El Rey es el que se agacha por nosotros para darnos de comer. Se agachó, se inclinó para darle de comer al pueblo. Y eso indica que Dios es fiel a su pacto. Israel es infiel, es rebelde, es contumaz, y Dios le sigue amando, le sigue ofreciendo su perdón y su cuidado.
Un cuarto punto que nos habla de la compasión y del amor de Dios con Israel. Hemos visto que Dios tiene un amor especial para su pueblo. Hemos visto la respuesta presente de Israel, que es rechazo a ese amor. Hemos visto que el amor de Dios continúa a pesar de la respuesta rebelde, del rechazo. Y en cuarto lugar, el amor de Dios disciplina a su pueblo. Y los versículos que vienen a continuación son tan duros que alguno podría decir: ¿cómo dices que está mostrando amor si es que les va a destruir? Pues digo que muestra amor porque, como dice Hebreos 12, 6 y 7, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y sigue diciendo: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Ya, si Dios no les amase, sí les habría castigado. ¿Pero cómo? Extinción. Habría extinguido en ese mismo momento al pueblo. Pero como veremos, esta disciplina o este castigo fue un correctivo con la intención de restaurar al pueblo. Versículo 5. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Esto se puede interpretar de dos formas y creo que las dos son correctas. Por una parte, Dios está diciendo: no volverán a Egipto, de donde fueron esclavos. No vais a ser esclavos en Egipto, pero no os vais a librar de la esclavitud. Vais a ser esclavos ahora en Asiria, en un pueblo peor que Egipto. Y allí en el exilio tendrían tiempo para meditar lo que Dios hizo en el pasado por su pueblo en Egipto. Cómo ellos sufrían, cómo ellos clamaron a Dios, cómo ellos se volvieron a Dios, cómo Dios les amó, cómo Dios les libró de la esclavitud cuando clamaron a Él y se arrepintieron, para que se arrepientan y hagan lo que hicieron sus antepasados en Egipto. Pero por otro lado, recordar el contexto más inmediato de lo que hemos visto. Hemos visto en ocasiones anteriores que la política exterior de Israel era un desastre. Y ante la amenaza creciente de ese imperio asirio que está creciendo en poder, que está conquistando las zonas de alrededor y que se acerca a Israel, ellos tratan de hacer una alianza con Egipto. Y Dios le dice: no volverán a Egipto. No van a lograr esa alianza, sino que Asiria será su rey. Y al final los asirios le conquistaron y reinaron sobre ellos, e Israel no volvió a tener rey nunca más. ¿Cuál fue la causa de este castigo? Versículo 5, ¿ves? Segunda parte del 5. Porque rehusaron volver a mí. Dice Reina Valera: porque no se quisieron convertir. Dios les sacó de Egipto con una muestra de poder, de grandes milagros, de maravillas. Y ahora que los asirios le amenazan, en lugar de recordar lo que Dios hizo en el pasado, rehusan. No quieren volverse a Dios. Rechazo frontal a Dios. Esto muestra que el pecado no solo te vuelve rebelde, sino que te vuelve necio. Tienes la solución a tus problemas delante de ti. Y prefiero rechazarla y buscar ayuda donde no la voy a recibir, con tal de no recibir la ayuda de Dios. Y esto les lleva a la destrucción. Versículo 6. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos. Dice Reina Valera: consumirá sus aldeas. Y este es un juego de palabras en el original, porque consumir literalmente significa comer, devorar. Y es la misma palabra que se usa en el versículo 4 cuando Dios dice que les dará la comida. Dios les alimentó en el pasado, les dio de comer, versículos 4 y 6, y ese contraste dice: en el pasado la obediencia y recibir la comida de Dios. En el futuro, desobediencia y os comerá, os devorará el enemigo. El Señor os ha alimentado en el pasado, la espada os va a devorar, a consumir, os va a comer. Parecido juego de palabras encontramos en Isaías 1, 19 y 20. Isaías 1, versículo 19, dice: si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Es el mismo juego de palabras que hace Oseas con la espada y la comida. Ciertamente termina: la boca del Señor ha hablado.
Y dice que destruirá sus cerrojos, que consumirá las aldeas. No hay tampoco acuerdo en la traducción al castellano de esta frase. Por un lado, la Biblia de la América dice destruirá sus cerrojos. Y sabemos que en aquella época las ciudades estaban fortificadas, gran parte de la población vivía fuera, vivía en el campo, y cuando avisaban que venía el enemigo, corrían todos para dentro de la ciudad, cerraban el portón y ponían esos barrotes, esos herrajes de hierro, para que la puerta aguantase. Luego venían con los arietes e intentaban destruirla. Pero tiene sentido ese destruirá sus cerrojos. No os van a proteger esas puertas blindadas, por decirlo de alguna manera. Pero Reina Valera dice consumirá sus aldeas. Y esta palabra aldea también se traduce como arrogancia. Y tendría sentido también la traducción, porque más adelante dice el versículo 6 que todo esto es a causa de su propio consejo, de sus propias intrigas. Lo que su arrogancia, su actitud de confianza en sí mismo, les llevaría también a la destrucción. Entonces, pues tiene sentido. Sea como sea, la clave está en esta última parte. ¿Por qué vendría la destrucción sobre ellos? Por su autoconfianza. Por causa de sus intrigas. Por causa de sus propios consejos. La espada iba a caer sobre ellos, los iba a devorar, los iba a consumir, porque confiaron en su propio consejo en vez de confiar en Dios. En vez de la voz de Dios que les mandaba a los profetas una y otra vez, una y otra vez. Dice Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Israel dijo, vamos a buscar nuestra propia solución. Vamos a buscar nuestra propia alianza, vamos a ignorar la voz de Dios, vamos a consultar a los Baales, porque ese camino les parecía derecho y al final fue camino de muerte. Versículo 7, pues, mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo, ninguno lo exalta. Y dice Reina Valera, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Nuevamente los comentaristas dicen que el original hebreo presenta un texto muy difícil de traducir. Pero la idea global del versículo es que todo el pueblo, aunque con sus labios decían alabar a Dios, realmente desecharon el llamamiento de Dios al arrepentimiento y se juntaron en rebelión contra Dios. Su determinación era mantener una oposición férrea, una oposición directa contra Dios, y Dios les disciplinó por ello. Un quinto punto que nos habla de la compasión y del amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios es fiel a su pacto. Y aquí vemos lo que ahora los jóvenes llaman un plot twist, o un giro de la trama. Porque vamos a ser sinceros, imaginad que nunca habéis leído el texto de Oseas. Después de lo que hemos leído, lo que uno espera es que Dios termine de una vez por todas con estos sinvergüenzas, con esta gente tan desagradecida. Pero Dios da un giro a la trama y muestra que sigue amándole. Y les va a decir que no les va a abandonar por completo, les va a dar un mensaje de salvación. Ahora bien, hay que aclarar que Dios no está diciendo que después de hablar todo lo que he hablado desde el capítulo 1 hasta ahora, de juicio, castigo, como ahora amo, pues les digo lo que he dicho. Y donde dije digo, ahora digo Diego. No, no está diciendo eso. El pueblo sería castigado, el pueblo sería destruido, el pueblo sería deportado. Pero Dios no abandonaría por completo a su pueblo, sino que en un futuro cercano traería a su pueblo del exilio y en un futuro más lejano habrá un remanente al que Él traerá hacia sí, al que Él salvará. Así que dice el Señor, hace 4 preguntas retóricas que demuestran que no va a abandonar a su pueblo. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? No te puedo abandonar. ¿Cómo podré entregarte, Israel? No te puedo entregar. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Y si vamos a Deuteronomio 29, versículo 23, vemos que Adma y Zeboim fueron las ciudades que fueron totalmente destruidas junto con Sodoma y con Gomorra. Así que dice, ¿cómo podré extinguirte?
mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende, se inflama toda mi compasión. En lugar de encenderse o inflamarse la ira de Dios contra ellos, que lo merecen, el corazón de Dios es conmovido y se inflama su compasión. Como hemos dicho, el reino del norte fue destruido por los asirios y tiempo después el reino del sur sería conquistado por los babilonios. Que Dios ame, que Dios se conmueva, no anula sus atributos de justicia, de santidad, de ira. El juicio fue llevado a cabo y el pueblo sufrió la condena. Pero como escribió un comentarista, dice que Oseas está dando a entender que Israel no sería completamente raído, como sucedió con esas ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra que hemos leído. Más bien habría un cambio en el corazón de Dios. Versículo 9, porque dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Y esto parece una obviedad, pero es bueno que no lo recordemos. Dios es Dios. Dios no es hombre. Y eso significa que Dios no actúa como actuaríamos nosotros. Dios no va a romper en un arrebato de ira incontrolada porque ve que le traicionan. Dios no pierde los nervios porque le estoy mandando a los profetas y no me hacen caso y os destruyo. Dios es el santo con mayúscula, el apartado, el separado, el único, el diferente, alejado de todo pecado, de toda mancha, perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente bueno, perfectamente amor, perfectamente ira. Y cuando Él dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, no está afirmando que no ha cambiado de opinión, porque Dios es inmutable y nunca cambia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Así que cuando dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, está hablando de que Efraín no va a ser extinguido para siempre. Él va a preservar un remanente. Y a pesar de la conquista de los asirios, a pesar de la destrucción de la nación, va a guardar un remanente que sí va a volver a Dios en arrepentimiento. Dios está hablando de la futura restauración de Israel. El sexto punto de la compasión y el amor de Dios por su pueblo. Vimos antes la respuesta presente de Israel, una respuesta de rechazo frontal al amor de Dios. Pero ¿cuál va a ser la respuesta futura de Israel al amor de Dios? Versículo 10. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. En muchos lugares de la Escritura, el rugido de león del Señor es símbolo de juicio, es símbolo de castigo, es símbolo de destrucción. Por ejemplo, ya lo hemos visto en este mismo libro de Oseas, capítulo 5, versículo 14, lo veremos en capítulo 13, versículo 7, lo vemos en Joel 3:16, Amós 1:2, Amós 3:8, ruge el león y tiembla, porque es juicio, porque es castigo, porque es destrucción. Pero en este caso el rugido del león es un llamado para que el remanente escogido vuelva a Él. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De alguna manera ya está adelantando, o sea, que el pueblo va a ser dispersado por todas las naciones. Pero cuando Él ruja, cuando Dios ruja como un león, su pueblo escogido va a responder a su llamado. Y vendrá temblando, vendrá con un honorable respeto atraído por la majestuosidad y la autoridad del Padre. Versículo 11, de Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como paloma. Vuelve a comparar a la nación como paloma. ¿Recordáis el capítulo 7 que decía que Israel era una paloma? Lo que pasa es que en el capítulo 7, versículo 11, decía que era una paloma incauta y sin entendimiento. ¿Por qué? Porque en vez de ir hacia Dios, buscaba alianzas con Egipto, buscaba alianzas con Asiria.
Es decir, con acciones que o bien me han esclavizado en el pasado, o bien veo que vienen sobre mí y van a exterminarme. Esa paloma incauta que vuela hacia donde no tiene que ir. Pero ahora le vuelvo a comparar con una paloma, le vuelvo a comparar con un ave en el sentido de la rapidez con la que responderán al llamado de Dios. No solo van a venir temblando, sino que van a responder inmediatamente, buscando el reencuentro con el Padre. Esto nos recuerda las palabras del salmista en el Salmo 55, versículos 6 al 8. Dice el Salmo 55, versículo 6, y dije, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Viene un Selah, en parte, piensa lo que acabas de leer. Y ahora dice, me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Respuesta rápida. El Padre me llama y yo voy como ave, como paloma. Y por último, y vamos terminando, el último punto que nos habla de la compasión y del amor de Dios por su pueblo, el amor restaurador de Dios. Termina el versículo 11 diciendo, y yo, declara el Señor, los estableceré en sus casas. Aunque el castigo de la nación era seguro, era inminente, estas palabras de restauración tuvo que traer esperanza, tuvo que traer consuelo a los oyentes de Osea. Dios iba a destruir la fortaleza, Dios iba a destruir su orgullo, su confianza en sí mismo, su autoengaño, les iba a llevar al exilio, les iba a dejar sin rey, pero en el futuro el Señor declara, yo estableceré sus casas. Yo voy a restablecer al remanente. Qué grande es nuestro Dios, queridos hermanos. Un Dios que no es hombre para mentir, así que es confiable. Un Dios que es fiel a su pacto con Israel y por lo tanto es fiel a todas las promesas que encontramos en la Escritura. Y no me gustaría terminar sin que volviésemos al versículo 1 para ver un detalle que a propósito lo he dejado para el final. De Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 13 al 15. Después de haberse marchado ellos, y hace referencia a los sabios de Oriente, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó al niño de noche y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. ¿De qué profeta? De Osea, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Osea está hablando de Israel, pero el Evangelio está hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y hay una diferencia inmensa entre Israel y Jesucristo. Dios llamó a Israel hijo, pero fue un hijo rebelde y contumaz. Pero cuando el Hijo se encarna, el Hijo con mayúscula, dice Mateo 3:17, que se oyó una voz de los cielos que decía lo siguiente, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. No podía complacerse en Israel, pero sí podía complacerse en su Hijo amado, porque ese Hijo fue un Hijo obediente. Y lo fue hasta ofrecer su vida en la cruz del Calvario, donde el Padre sí derramó el furor de su ira para tener compasión de nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Y esto nos tiene que mover a ser agradecidos en todo. Y si tú no eres hijo de Dios aún, todavía estás a tiempo para que el furor de la ira de Dios no caiga sobre ti, condenándote por la eternidad en el infierno. Dios con paciencia y con amor te está llamando al arrepentimiento y a volverte a Él, por fe, pidiéndole perdón por tus pecados y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y ten por seguro que Dios derramará su gracia y su amor sobre ti, dándote salvación y vida eterna. El Señor bendiga su palabra.